Ya estamos a un mes del primer evento de Apple en el año, donde veremos muchísimas cosas nuevas y siguen saliendo rumores y filtraciones. Vamos a hablar de todo, empezando con iOS 17. Tenemos más información sobre todos los cambios grandes que van a venir a iOS 17 y unos renders para visualizar estos cambios. Según esta nueva fuente que latinaba muchas cosas, Analyst 941, estos renders va a ser cómo se va a ver el nuevo iOS 17. Específicamente menciona cambios grandes a la aplicación de Wallet, una interfase completamente nueva con pestañas en la parte de abajo para diferentes secciones. Ya no va a ser así como tener todas tus tarjetas en una página, ya está dividido entre tarjetas, efectivo, llaves, identificaciones y órdenes de paquetería. Y estoy completamente de acuerdo con este cambio. Tener boletos de avión, boletos del cine, tarjetas y llaves, todo en una página, no estaba muy elegante. Me gusta este cambio y qué bueno que viene con iOS 17. Creo que con ello seguramente también van a anunciar nuevo soporte para llaves de hotel, identificaciones, llaves de carros y más. Vimos también, por ejemplo, varias universidades como Purdue hace un par de semanas anunció que su identificación escolar es dentro de Apple Wallet y ya no van a imprimir identificaciones físicas. Entonces mucho del mundo de tarjetas y cosas en la cartera se está yendo digital y me encanta. Desafortunadamente no creo que muchas de estas cosas lleguen a México y Latinoamérica, al menos no rápido. Aún no tenemos soporte para la Apple Car ni identificaciones, pero espero pronto vayamos poquito a poquito agregando estas cosas. Pero hay esperanza. En este tipo de eventos normalmente se anuncian nuevas funciones para otros países, entonces dedos cruzados para que vengan varias de estas cosas de la cartera a México. Otra filtración de iOS 17 fue una actualización para crear fondos de pantalla. Tenemos este render indicándonos controles nuevos para navegar más fácil y poder personalizar tu teléfono. Esta fue la función grande que se introdujo con iOS 16 el año pasado, entonces tiene sentido que Apple esté actualizando y mejorando la experiencia. La habilidad de poder compartir fondos de pantalla se me hace muy interesante. Ajustarla a tu manera con tus widgets y tus colores y compartírsela a un amigo o descargar del internet alguna que ya esté toda configurada, se me hace una función muy cool. Y otra aplicación que recibirá una actualización según este filtrador es la app de salud, con la nueva sección de favoritos para poder personalizar lo que tienes a la vista y no tener que estar dentro de la app buscando la sección específicamente que quieres ver. Excelente adición, pero según esta fuente el cambio más grande será el centro de control. Hablamos de esto la vez pasada, pero aparentemente va a ser el cambio más grande. Lo menciona como el enfoque central de iOS 17. No hay muchos detalles fuera de que es un cambio total de diseño y va a tener más funcionalidad y más personalización. Ya veremos exactamente cómo se ve, pero hay muchas ideas y conceptos flotando por el internet de cómo pudiera llegar a verse este nuevo centro de control para el iPhone, que la verdad sí urge un cambio. Lleva igual desde hace muchos años y quiero poder tener más opciones en el centro de control. Es algo que también me tiene emocionado. Otro rumor que surgió recientemente fue una aplicación que vendrá con iOS 17. Lo están llamando una aplicación de diario escrito para poder escribir y reflexionar sobre tu vida. Yo cuando vi esto se me hizo bien extraño. No sé cuál es el beneficio de esta aplicación, pero está interesante que Apple está explorando algo completamente nuevo. Se dice que esta app va a utilizar inteligencia artificial para analizar el comportamiento del usuario para determinar qué es un día típico y cuánto tiempo estás en casa, o también puede identificar a tus amigos y qué amigos están cercanos. Todo con un enfoque más que nada de salud mental. Yo nunca he tenido un diario, así que escribo todos los días, pero conozco varias personas que tienen una aplicación dedicada para poder hacer journaling, le llaman en inglés, o tener un diario todos los días, escribir lo que te pasó en el día, reflexionar, vivir más en el momento, te ayuda supuestamente mucho con la salud mental. Esta va a ser la manera en que Apple lo incorpora en su ecosistema. Va a estar interesante ver qué es. Aparte, va a utilizar tus datos para mejorar la salud mental. Suena algo bien importante, pero exactamente cómo lo van a implementar para que sea atractivo utilizar esta aplicación, pues queda por verse, pero ya veremos pronto. Y hablando de cosas que veremos pronto, no sé cómo hacer la transición, pero yo uso NordVPN absolutamente todos los días. Tener un VPN es importantísimo para navegar el internet con más seguridad y privacidad. Nadie te puede rastrear cuando estás utilizando un VPN y aparte puedes simular como si estás en otros países para entrar a páginas de otros países o ver contenido de otros países. Yo he probado muchísimos VPNs y el más estable, rápido y confiable es NordVPN. Llevo usándolos ya más de 3
3 años. Ellos no me pagan por decir esto, pero sí me dan una comisión si es que lo compran con mi liga. Tiene un muy buen descuento ahorita y por eso se los estoy recomendando. Si aún no tienen un VPN, aquí abajo les dejo la liga y gracias a los que ya usaron mi liga. También me ayuda a mí a seguir creciendo y mejorando el contenido. nordvpn.com/TechSantos. Aprovechen el descuento y los meses gratis que están ofreciendo ahorita. Vale muchísimo la pena tener un VPN. Y yo compraría el plan de 2 años, que es el más barato por mes. Es nada más un par de dólares al mes y así ya estás cubierto. Ya no tienes que pensar en pagarlo otra vez por mucho tiempo. Ahora, con iOS 17 se esperan muchos otros cambios, como mejoras en Apple Music, que creo que va a estar interesante, la biblioteca de apps también, que según yo no está muy bien organizada, mejoras a la pantalla siempre prendida, apps de encontrar también, y por supuesto un enfoque en estabilidad, ya que iOS 16 tuvo muchos bugs, y por primera vez la posibilidad de bajar apps del internet, no solamente de la App Store. Creo que iOS 17 va a ser un cambio muy grande, y estoy muy emocionado de poder conocerlo, probarlo y traerles más contenido tan pronto sea el evento en 4 semanas. Pero no todo es iOS. Mark Gurman acaba de publicar un artículo que vamos a ver la nueva MacBook Air de 15 pulgadas en WWDC 2023. Esto sería exactamente igual a la MacBook Air que Apple introdujo el año pasado, precisamente en WWDC 2022, pero en un tamaño más grande, con el mismo procesador M2. A mí se me hace un poco extraño que no ofrezcan tener la opción de M2 Pro, pero aparentemente va a ser solamente M2, así como lo es la MacBook Air de 13 pulgadas. Para los que quieren una pantalla más grande en la laptop más delgada y liviana que hace Apple, creo que es una excelente opción. Yo usé por mucho tiempo la MacBook Air M2 y es una computadora increíble. Sería la primera vez que vamos a tener una MacBook Air de 15 pulgadas. Y aparte de la nueva MacBook, por supuesto que viene WatchOS 10 con grandes cambios. Acabo de hacer un video con todos los rumores y filtraciones de WatchOS 10. Si lo quieren ver, se los dejo por aquí abajo o aquí arriba para que vayan a checarlo. Pero va a cambiar absolutamente todo. Nueva interfase y widgets bastante emocionante. También viene iPadOS 17, que recientemente esta semana se acaba de filtrar. Supuestamente va a mejorar mucho la experiencia de Stage Manager. Ya va a tener soporte por fin para pantallas externas y unos ajustes bien importantes para los que tienen iPad. Y nadie se mueva, nadie respire. Hay un rumor de Final Cut Pro que viene al iPad. Supuestamente en 2024 Apple va a traer sus aplicaciones profesionales Logic Pro y Final Cut Pro a iPadOS. Esto no va a suceder en el evento, pero sería increíble. Para los que usamos estos programas, hemos estado pidiendo Final Cut Pro en el iPad por mucho tiempo y parece ser que este va a ser el año. Bueno, técnicamente no sería este año porque el rumor dice que en 2024, pero sí creo que va a ser en iPadOS 17. Nada más no están las aplicaciones listas y seguramente las veremos por allá en enero. También veremos en el evento tvOS 17, seguramente con una actualización enfocada en casa inteligente y todo el contenido que ofrece Apple, Apple TV Plus, los nuevos deportes que le están metiendo mucho enfoque, Apple Fitness y más. Y también macOS 14, que no tenemos mucha información sobre el nuevo sistema operativo de Mac, pero también estoy emocionado de ver cuáles son los cambios. Ahora, lo absolutamente más interesante de todo es que está casi seguro que vamos a ver los nuevos lentes de realidad mixta de Apple. Un ecosistema completamente nuevo para desarrolladores con una nueva App Store de realidad virtual y el casco de Apple, los lentes de Apple que ha estado desarrollando por más de 5 años. Una categoría completamente nueva que supuestamente es el futuro para Apple después del iPhone. Están apostando muchísimo en esto y está interesantísimo ver cómo funciona el software de todo esto y todos los rumores que tenemos. Hice un video detallando exactamente cómo va a ser este futuro producto innovador de Apple. Les dejo por aquí arriba el video para que vayan a verlo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Estoy bien emocionado por WWDC 2023. Nos vemos pronto. Peace.